Pues al final de la clase anterior, eh, les dije que quería hacer algunos ejemplos antes de seguir avanzando sobre los conceptos que habíamos estado estudiando, como eh, la descomposición de un espacio vectorial como suma directa de otros, etcétera. Y, por ejemplo, la representación de una matriz en una base que fuera una base ordenada que fuera una sucesión de los elementos de las bases del espacio en el que se descompone el espacio grande. Fíjense, nosotros vimos en una clase anterior, no puedo precisar ahora cuál fue, pero sí vimos este ejemplo de una forma bilineal definida sobre R2, dada el, en la base estándar de R2 de esta forma. Sí, esto es la matriz 2 menos 1 menos 1, 3. Entonces nosotros eh, tenemos acá un digamos, por vamos a llamarlo V sub 1, llamarlo X. Y en ese ejemplo encontramos cuáles eran los espacios, los vectores ortogonales de este vector. ¿Listo? Que Y es ortogonal a este vector V1, si solo si, pues V1 traspuesto por la matriz, llamarla A, por Y, si esto es igual a cero. Y habíamos visto que esto ocurre si solamente si Y sub 1 es igual a menos 2 Y sub 2. Esta fue una cuenta que ya la sacamos, ¿no? Simplemente hacemos el producto de la matriz por el vector Y, luego multiplicamos eso, hacemos el producto, hacemos el phi de B1 traspuesto, hacemos el producto de B1 traspuesto con el resultado de multiplicar la matriz por el vector Y nos queda que Y1 tiene que ser igual a menos 2Y2 para que phi de V U sub 1 con Y sea 0, ¿no? Esto quiere decir, si yo llamo V1 grande, el espacio generado por el vector 1, 1, que es simplemente este conjunto, porque claro, la estructura algebraica es la misma. Llamo V sub 2 a este conjunto. Fíjense, el espacio donde los vectores que están ahí, su primera coordenada es menos 2 veces la segunda. Esto sería menos 2R y aquí R. Y esto simplemente es su espacio de R2 generado por el vector menos 2, 1.
Hemos visto esto. Si tenemos estos dos espacios, resulta que ellos son ortogonales. Por otra parte, es muy fácil darse cuenta de que estos dos espacios eh, R2 es suma directa de estos dos espacios. Nosotros vimos que un espacio vectorial V mayúscula, vamos a decir, voy a poner otro nombre para los subespacios, pero está bien. Vimos un espacio vectorial V, suma directa de dos subespacios, sí y solamente sí. Y esta es una caracterización si uno tiene una base de nada de cada uno de ellos, digamos que tengo esta U sub K, y aquí tengo uno, WM, son bases ordenadas, V1 y V2 respectivamente. Entonces, la sucesión formada por estas dos sucesiones de vectores, una es una base ordenada del espacio. Acá es muy fácil. Decía, acá esto es muy fácil porque en este caso particular, nuestro espacio V sub 1, habíamos dicho, es el generado por el vector 1, 1. Entonces tenemos que la base ordenada en este caso tiene un solo vector, que es el vector, perdón, he dicho que este era menos 2, 1, X. Ah, y uno tiene que ser menos 2Y2. Era 2Y2. Eh, B1, la base ordenada de V sub 1, consta solamente del vector y V sub 2, siendo el espacio generado por el vector menos 2, 1, tiene entonces como base ordenada a la sucesión que tiene como único vector al vector menos 2, 1. Y si ahora tomamos P siendo esta sucesión, entonces tomamos la sucesión formada por los vectores 1, 1 y menos 2, 1 en ese orden. Entonces, esto es base ordenada de R2. Entonces, para eso lo único que tenemos que hacer es debemos determinar si el conjunto sin ordenar
es base de R2. ¿Y cómo podemos determinar eso? Tenemos que ver que es parcialmente independiente y generen R2. A ver, déjame anotar por aquí, Comina. Sí, tenemos que ver que debemos, quiero verificar que uno son linealmente independientes y dos generan a R2. Pero esas dos se reducen a una. ¿Por qué? A ver, Porque la porque los dimensión dos del vectores son espacio es, ortogonales. sí, podríamos decir que es porque la dimensión de el espacio tiene el mismo número de elementos de la base. sí. Más o menos, habría que expresarlo primero. Fíjese, la dimensión de R2 es naturalmente 2. Nosotros sabemos por algún lema visto, algún teorema visto en algún curso de álgebra lineal, sabemos que si la dimensión de un espacio V es n y tenemos un conjunto ahí que tiene n vectores y este conjunto es linealmente independiente, entonces este conjunto genera al espacio V. Entonces basta con que demostremos que estos dos vectores son linealmente independientes, porque entonces el hecho de que generan R2 nos sale gratis. Hasta, claro, 1, 1 y menos 2, 1 son linealmente independientes. ¿Cómo demostramos eso? Puede ser calculando el determinante y verificando que sea distinto de cero. Si eso Dígame, sucede, ya calculando. son linealmente independientes. Correcto. Lo que hacemos es calcular el determinante. La real. Sí, profe. Entonces, calculamos el determinante. Bueno, digamos el determinante, claro, yo entendí lo que quería decir, pero el determinante de qué? De la matriz que tiene estos dos vectores como columna. También sirve como filas, por supuesto, porque el determinante es invariante o posición. Entonces, es el producto de uno por uno, que es uno, menos el producto de menos 2 por uno, o 1 más 2, esto es 3, al ser distinto de cero. Estos dos vectores son linealmente independientes y por tanto ellos forman una base de R2, lo cual quiere decir que la dupla conformada por los vectores 1, 1 y menos 2, 1 es una base ordenada de, del espacio vectorial, perdón, R. Entonces, en efecto, R2 es la suma directa de estos dos espacios y como además son ortogonales, pues tenemos que R2 es la suma directa ortogonal de estos dos espacios. Ahora, fíjense, como R2 es la suma directa ortogonal de estos dos espacios, nosotros podemos descomponer nuestra forma phi. Una cosa
que no sé si la omití. Vale que sí. ¿Por qué acá es solamente por y sea 0 y no estoy mirando el producto en la otra dirección? Yo estoy mirando que phi de y v1t sea igual a 0. Porque Porque la phi matriz es es invertible. simétrica. Porque, a ver, ¿quién dijo que la matriz es simétrica? Villa crees, profe. Ya creo. Sí, que sea invertible no tiene nada que ver. El hecho de que la matriz es simétrica, perdón, el hecho de que la matriz es simétrica nos garantiza que, ya, de nuevo, ok. Perdón. Ya, como decía, vamos a anotarlo acá, como A es simétrica, así, está el micrófono encendido. Como A es simétrica, phi de sí y solo sí, phi de v1y es 0. Entonces, basta con que verifique lo que ocurre cuando, perdón, hago phi de v1y, pero es por la simetría. Como A es simétrica, phi es simétrica. Creo que había omitido mencionar. Si la matriz no fuera simétrica, bueno, pues yo tendría entonces que, pero es simétrica, entonces, por ese paso. Entonces decía que es phi restringida a V1, al producto V1 con V1. Y phi sub 2 es phi restringida al producto de V2 por V2. Entonces, ya vimos varias cosas. Vimos que si uno hace el producto de dos vectores cualquiera, digamos, U sub 1, V1, pues esto termina siendo de V, perdón, de V. Esto termina siendo I1 de U sub 1, V1 más I sub 2 de U sub 2, V sub 2 con de U sub 1 y V1 perteneciente al espacio V1 y U sub 2, sub 2 perteneciente al espacio V sub 2. Y además, nosotros vimos si B1 es la base ordenada de V1 que tenemos más arriba y B2 es la base ordenada de V1. Vimos cómo representar, sabemos cómo representar y sub 1 sobre la base B1 como una matriz. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Bueno, primero, ¿cuál sería el tamaño de esa matriz? Sería de tamaño 4 2 por por 2. ¿Cuál es la profe, dimensión de sería 4 por V1? 4. Oh, no. Sería de tamaño 2 por 2.
No, tampoco. Sería solo un número. Debería ser uno por uno, porque Sería, básicamente solo hay un solo vector. sería tamaño 1 por 1. Al único vector que tenemos en la base consigo mismo. Entonces, tenemos un solo número alfa. Alfa, número real, lo obtenemos dándole phi a V1, V1. Matriz era arriba. 2 menos 1 menos 1, 3. 1. Entonces por acá tenemos 2, 1 menos 1, 1. Por acá menos 3 y 2. No es simplemente 3. La representación de phi sub 1 sobre la base que hemos escogido para v sub 1 es una matriz 1 por 1 cuya única entrada es el número 3. Similarmente, podemos también, esto lo que nos está diciendo es que si usted toma cualquier, bueno, vamos antes de escribir la representación de phi sub 2 sobre la base B2. Fíjense, supongamos que yo tengo dos vectores que pertenecen a V1. Yo lo que sé es que U sub 1 es igual a alfa 1, 1 y U sub 2 es igual a beta por 1, 1 con alfa y beta números reales. ¿Cuáles? Pero no importa. Entonces, el vector de coordenadas de V1 sobre de U sub 1 sobre la base B1 es una sola componente, y esa componente es alfa, y lo he llamado yo U sub 2, y U sub 2 sobre esta base se representa mediante un vector de coordenadas que tiene una sola componente, que es beta. Entonces, lo que tenemos es que phi de U1, U2 va a ser igual a qué cosa? Pues va a ser igual a todo puesto por esta matriz, por este vector. Y eso es igual simplemente. Si tengo un vector que tiene una sola componente, pues pongo y me queda el mismo vector. Entonces aquí me queda 3 por alfa por beta. Y eso es phi aplicado a U1, U2. Luego tenemos la representación de X sub 2 sobre V2. Y esto también es un número real, vamos a llamarlo B. Es una matriz que tiene una sola componente. Y esta componente, por supuesto, es phi sub 2 aplicado a
los vectores V2, V2. Al vector, perdón, V2, V2. Es decir, esto es, el vector V2 era menos 2, 1. Por la matriz A, que era 2, menos 1, menos 1, 3. Y de nuevo tenemos menos 2, 1. Entonces, por acá tenemos 2 por menos 2. 4 menos 5. Después tengo 2 más 3, 5. Ya tenemos 10 más 5, 15. La representación de pi sub 2 va a ser B2, cuya única componente es 15. Entonces, observemos. Lo sabemos por el teorema. Chequear cuál era el número del teorema. No me lo sé de memoria. Bueno, ni siquiera un teorema, era una observación. He llamado yo observación. Podría ser un teorema, pero bueno. La observación 3.1 que está ahí en las notas, que phi de la representación de phi sobre la base B va a ser por acá, va a ser una matriz diagonal de bloques. La representación de phi es de tamaño 2, por supuesto. Pero sabemos que la representación de phi sobre donde primero la matriz diagonal de bloques, donde primero tengo la phi restringida a V1, representada sobre la base de V1, y después tengo como siguiente elemento en la diagonal la phi restringida a V2 sobre la base de V2. Entonces, acá, en nuestro caso particular, esta matriz es la matriz 3, 0, 0, 15. Cosa que podemos verificar. Podemos verificarlo dando esta matriz directamente, cosa que ya hemos hecho en parte, porque si yo llamo M a esta matriz, tengo que su componente 1, 1 es pi de V1, V1, y eso ya vimos que es 3. Su componente 1, 2 es pi de V1, V2, y eso ya sabemos, pertenecen a espacios que son ortogonales entre sí, eso es 0. Cuando poniendo de no va, los índices van fuera del corchete. Luego tenemos phi de V2, V1, esto por simetría es 0. Y luego tenemos la componente 2, 2 de M, que es phi de V2, V2, y eso, como vimos, es 15. Entonces, sea que lo hagamos usando esta observación, que dice que
la matriz es diagonal por bloques y que tiene esta forma que ya vimos. Lo encontrar exactamente la misma cosa. ¿Sí? Por otra parte, ¿cuál será el kernel de- por definición? ¿Cómo es el kernel de una forma bilineal? El kernel será el conjunto de todos los vectores en B, tal que para todo y en el mismo espacio, la aplicación a ambos vectores es simétrica y es igual a cero. Es el conjunto, muy bien, de todos los vectores, en este caso en R2, tales que para todo vector doble, todo vector B, o sea que para todo vector W en R2 también tenemos que phi de VW es igual a phi de WV y esto es igual a cero. En este caso, pues, por supuesto, nos podemos eh, contentar con verificar una de las órdenes, porque la forma es simétrica. Entonces, si es simétrica, X pertenece al kernel de phi, sí, solamente sí, para todo, vamos a llamar a esto Y, para todo Y en R2, phi de XY es cero. Vamos a ver eh, cómo se satisface esa condición. Phi de XY es 2 menos 1 menos 1, 3. Así que acá tenemos entonces X1, 2, por acá, 2Y1, menos Y2, menos Y1, más 3Y2. Entonces, este producto es X1, 2, Y1 menos Y2, más X2 por menos Y1, 3Y2. Sí, bueno, por aquí tenemos algo. Em, Tenemos que el vector x1, x2 pertenece al kernel de phi. ¿Sí? Para todo y1, y2, esto es igual a cero. Tenemos algún y1, x1, x2
y y2 más y2 por acá, 3x2 menos x1 igual a 0. De y1 a ver, acá como y1 y2, en vez de escribirlos así, los veo, los tomo como la combinación lineal em, de los dos vectores en la base ordenada. ¿Alguna vez sabes de eso? Un vector cualquiera, x1, x2. Y tomo alfa por 1, 1, beta por menos 2, 1. Y esto es 0. Entonces yo tengo alfa por 1, x2. Este vector por este vector, beta por x1, x2 por 2 menos 1 menos 1, 3 por menos 2. Es la misma cosa. Alfa, tengo 2, 1. Ahí tenía 3, 5. Tengo alfa por x1 más 2x2. Beta por menos 3x1 más 5x. Y esto es 0. Profe, disculpe, creo que Bien. está antes del que llegue igual a cero, en la anterior línea es menos 5 5 la matriz. No, no, sí, justo aquí, en el último producto. No, no está bien.
Sí, ya, porque aquí tengo menos. Primero, ¿no? 4, 7, menos 5. Ya lo habíamos hecho más arriba. 5. Esto es alfa por x1 más 2x2 5 beta x2 menos x1 igual a 0. Vamos a ir por acá. Por acá tengo alfa x1 menos 5 beta x1 más, puedo sacar el x1 una vez. Tengo alfa menos 5 beta por x1 alfa 5 beta por x2 a la 0. Entonces, esto pertenece al kernel de phi, sí y solo sí, para todo par alfa beta en R, para cualquier combinación lineal de los vectores de la base. Alfa menos 5 beta por x1 es alfa más 5 beta por x2 igual a 0. Entonces acá, obviamente, si x1 y x2 son 0, esta igualdad, esta igualdad se va a satisfacer, ¿no? Sí que nos interesaría encontrar vectores que satisfacieran esto para que sean vectores no cero, no nulo. Entonces, a ver, aquí tengo una ecuación, dos incógnitas, un número cualquiera. Por supuesto, lo que tengo que hacer es resolverla. ¿Cómo resolvería cualquier ecuación en dos incógnitas? Por este lado tengo x1 igual a menos x2 multiplicado por 2 alfa más 5 beta dividido entre alfa menos 5 beta, ¿no? Si alfa es distinto de 5 beta. Si alfa es igual a 5 beta, entonces este término es 0, entonces x sub 2 es 0. Y x sub 1 también es 0. Así que tengo por acá está x sub 1. Que si se satisface esta ecuación, es decir, piensa, tenemos una recta, ¿no? Que pasa por el origen.
cualquier valor de alfa y beta, de alfa y beta, perdón. Em, Eso no es menos 2x2. Menos, menos 2 alfa más 5 beta dividido por alfa menos 5 beta por x2. Em, Esto es para cualquier valor de alfa y beta. Em, Creo que esto em, no, para todo alfa y beta. Los números de esto solamente es posible si x1 y x2 son cero. Em, ¿Qué pasa si ninguno de los dos es cero? O sea, si ninguno de los dos no es cero. Em, Fíjense, si uno de los dos es cero, entonces el otro cero también necesariamente. Pero, ¿qué pasa si ninguno de los dos es cero? Ninguno de los dos es cero. Entonces, em, entonces, voy a pensar un momento, si alguno de los dos, si ninguno de los dos es cero, entonces yo tengo por acá que alfa y beta están, que son cualesquiera números reales. Esto tiene que ser para todo alfa y todo beta.
Bueno, ya va, ¿no? Esto que estoy haciendo acá no hay ninguna necesidad de hacer. Por lo siguiente, fíjense, tenemos acá la representación de phi sobre la base ordenada B, ¿no? Era una matriz diagonal. Em, y resulta que em, cualquier vector en R2 es la suma de un vector en V1 más un vector en V2. Eso quiere decir, si yo tengo phi y y, ¿no? Y de y. Esto es cero, sí y solo sí. Este producto es cero. Entonces, acá, digamos, esto tiene ciertas coordenadas, llamarlas A1, A2. Y este vector, ya, y este vector tiene ciertas coordenadas, llamémoslo B1, B2. Entonces, esto que está acá es A1 por 1, 1, más, viendo como estas cosas, pero no debería, más A2 por 2, 1, por 3, 0, 15. Y aquí tengo B1 por 1 más B2 por menos 2, 1. Fíjense, por acá, nosotros sabemos que esto es A1 por 1, 1. Y aplicada a la proyección en 0, 0, 15. Y esto es B1 por 1, 1, ¿no? Más, por ahí tengo B1, perdón, este es A2 por menos 2. Aquí B2 por menos 2, 1. Si esto es igual a 0. 0, 0, 0. Entonces aquí A1 y B1 salen. 1 por B1 por ahora 3 por 1, 1 por este vector. 3, 15 acá. Más 2 por B2. Tengo menos 6. Menos 2, 1 por menos 6, 15. Esto tiene que ser igual. Yo tengo 1 B1, 3 más
15, 18 y tengo 12 más 15, 27. Esto tiene que ser igual a 0. Em, todo par B1, B2 en R2. Entonces, A sub 1 7, 3, 3 medios. Uno, y para ver. Lo que quiero llegar es que el kernel de la forma, el kernel de esa matriz, 30015. Y el kernel de esa matriz es, pues, el hecho de que esa matriz es invertible. Phi, A sobre B, es invertible. Eso nos dice que phi es no singular. Entonces, R2 lo podemos escribir así. Entonces, el kernel de phi, que este es un teorema que vimos en clase, con la suma ortogonal con un subespacio K, voy a llamarlo eh, H, H, digamos, con I sub H y restringido H no singular. Y esto es isomorfo vía, perdón, es único vía geometría. El lema creo que lo anunciamos al final de la clase pasada, pero está sin demostrar.
lema 3.4. Pero aunque no lo hemos demostrado, pues lo voy a usar para demostrar que en efecto el kernel es el subespacio trivial. Pi es no singular en todo R2. Entonces tiene que ser el kernel de phi sea el subespacio trivial. Porque tiene, al ser R2, suma directa ortogonal del kernel morfismo único bajo isometría. Y al mostrar que en efecto phi es no singular en R2, va mostrando que la dimensión del kernel más la dimensión de este espacio H es R2 y por tanto la dimensión del kernel tiene que ser cero y el kernel es el subespacio trivial. Yo quería eso sacando una cuenta más sin tener que apelar a los resultados, sacando la cuenta, pero pues nada, uso el lema simplemente y listo. El kernel es espacio solamente. Pero ya son las 12:10. Vamos a hacer una pausa, como de costumbre. Y seguimos a las 12:15. Continuamos. Eh, entonces, que este último lema, 3.4, que enunciamos la clase anterior, ¿cierto? Verificar algo. Lo había hecho laboral. Sí habíamos comprobado que el kernel es cero si solo si phi es no singular. Entonces, en efecto, es cero en este caso. Solo que, como decía, quería ver si podía calcularlo algo no usando el lema ni usando esa observación, sino simplemente comprobarlo. Solo cuento, pero no es tan sencillo. Así que vamos a demostrar que se nos quedó pendiente en la clase anterior. Entonces, alcanzamos a anunciarlo, pero ya fue lo último de la clase. El lema dice que si phi es bilineal o sequilineal, como dijimos más arriba, en el espacio V, de V, tu el de phi y de V1, y V1 es un subespacio de V donde phi es no singular. Y habíamos dicho que este espacio es único salvo isometría. ¿Qué significa eso? Eso significa que si V yo lo puedo escribir así también. Entonces, estos dos espacios son isométricos.
Es decir, existe una transformación lineal del uno en el otro, eh, isomorfismo, es decir, una transformación lineal biyectiva, tal que, pues ya saben, eh, D, D y uno D, 2 D, X es igual a phi 1 de XY para ocupar XY en V sub 1. La demostración. Demostrar este lema. Pongamos que V1 es un subespacio al que escribir V como suma directa con V1. Y, por supuesto, phi sub 1 es la restricción de phi a ese espacio V1. Es decir, phi sub 1 va de V1 plus V1 en R y phi sub 1 de XY es igual a phi XY para todo par de vectores X y Y en V1. ¿Sí? Eso es lo que significa que esa es la restricción al espacio V sub 1. Entonces, fíjense, dado esto, yo tengo dos vectores. Un vector V sub 1. V en el subespacio V sub 1 y un vector U en el kernel de phi. Entonces, vamos a tener que phi de U con V igual a phi VU y esto es cero, porque este U en el kernel de phi, por definición del kernel. Entonces, resulta que si yo estoy tomando un vector arbitrario, un V1, y estoy tomando un vector arbitrario en el kernel de phi aplicado a ellos, no importa el orden, da cero. Ya yo puedo concluir que V1 y kernel de phi son ortogonales. Y como había tomado como hipótesis que V era suma directa de estos dos subespacios, tengo que V es suma directa ortogonal del kernel de phi con V1. Es decir, si yo supongo que V es la suma directa del kernel con otro subespacio, necesariamente son suma directa ortogonal. Ahora, veamos que esto aquí sub 1 es no singular. Entonces,
Para eso, supongamos que tengo un V sub 1, V1, al que y V1, V sub 1 igual a 0 para todo W en V1. Fíjense qué es lo que estoy suponiendo acá. Suponiendo que phi no es singular. O esto es Perdón, es singular. que phi sub 1 es singular, en efecto. Justamente, Rosero, ¿no? Justamente Sí, profe. habíamos visto que en la no singularidad vale, para cualquier x que yo escoja, siempre va a existir un y tal que phi de x y es distinto de cero. Eso es el lema no sé cuánto que vimos hace bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo será? Una semana o semana y media o algo así. Pero como vemos tantas cosas en una semana, parece que fuera más. Entonces, acá yo estoy suponiendo que es no singular. Es uno por la existencia de este W1. Entonces, fíjense que bajo esta hipótesis, este V1 pertenece al kernel de phi. ¿Mm? Porque es cero cuando hago phi de V1 a W1 con cualquier W1 en V1. Ah, debería chequear la otra dirección también, ¿no? Tengo una construcción acá al lado. No sé si se llega a oír. Ahí. Bueno, entonces, si esto ocurre, justamente tenemos que kernel de phi y V1, cuando hacemos la suma directa, tenemos todo el espacio. Tenemos que V1 no solo está en el kernel de phi, sino que está, el de phi sub 1, perdón, sino que está en el kernel de phi, porque eh, si yo tomo este V1 que está acá y le sumo cualquier vector que yo tenga en V, va a ser la suma de un vector en V1 más un vector en el kernel de phi. Y cuando le aplico phi a V1 más un vector en V en general, lo que voy a tener es que por la parte del término perteneciente a V1, eso va a ser cero, por la suposición que tengo acá, por esta hipótesis, y phi de V1 con el término correspondiente al kernel de phi va a ser cero por la definición del kernel de phi. Entonces, si yo supongo que phi de V1 W1 es cero para todo W1 en V1, tengo que este vector V1 pertenece al kernel de phi. Como pertenece al kernel de phi, y yo estoy partiendo de que esto quizás debería escribirlo, ¿no? Yo estoy acá que esto pasa para todo W1 en V1.
Entonces, sea W vector cualquiera en V, como yo estoy suponiendo que V es suma directa de V1 más el kernel de phi, existen W1, W2, con W1 perteneciente a V1, W2 perteneciente al kernel de phi, únicos, tales que W es igual a W1 más W2. Entonces, phi de V1, y por acá W1 más W2 es igual a phi de V1, W1 más phi de V1, W2. Entonces, esto es cero por hipótesis. Y esto es cero porque W2 estoy suponiendo que pertenece al kernel de phi. Entonces, es cero por definición del kernel de phi. Entonces, en efecto, esta hipótesis que tengo acá implica que V1 es un elemento del kernel de phi. Entonces, dado que este V1 pertenece a W1 y estoy suponiendo además que pertenece al kernel y estoy hallando además que pertenece al kernel de phi, tenemos que este V1 pertenece a la intersección de ambos subespacios y como yo estoy suponiendo que el espacio V es suma directa de V1 con el kernel de phi, esto implica que V1 pertenece a la intersección de estos dos espacios. Perdón, esto significa que como V1 pertenece a la intersección de estos dos espacios, estos dos espacios espacial y por tanto el vector V sub 1 es el vector 0. Entonces, para mostrar que este V1 es único salvo isometrías, tenemos que hacer lo siguiente. Es decir, para ver que si uno tiene una función que si uno tiene un V2 al que phi es no singular en V2, entonces V1 y V2 con phi son isométricos. Entonces, tenemos que demostrar demostrar isometría. Es decir, que si V2 phi sub 2 es, es una directa ortogonal del kernel de phi y V2. Entonces, V1 phi 1 y V2 phi 2 son isométricos. Entonces, para eso, tomamos
Vuelvo por acá. Em, Piensa, yo estoy suponiendo acá. V1. Em, Aquí. Que V1 es 0. Para todo V1 en W1. Hay algo que olvidé decir. Se voy a rodar esto un poco hacia debajo para escribir lo que se me olvidó. Ganas de estornudar. Todos se me fueron. Entonces, fíjense que más arriba, lo que estamos diciendo, bien, V1. Ah, V1 es tal que phi de V1, W1 0 para todo W1 en V1. Entonces lo que nos está diciendo es que V1 pertenece al kernel de phi 1. Acá dice que el kernel de phi 1 es el subespacio trivial. Y por ahí concluimos que phi 1 es no singular. Que phi es no singular cuando nos restringimos al subespacio V sub. Parte de la conclusión que no podemos dejar por fuera. Ahora, como decía, para demostrar la unicidad de V1 phi 1 salvo isometrías, vamos a tomar este conjunto. Va a ser V cociente del Kerr de phi. ¿Qué significa esto? A ver. Si alguna vez han trabajado eh, con cocientes, con estructuras que dan eh, una subestructura. Es el conjunto cociente de B ¿No? porque el kernel de phi. ¿Ah? ¿Ah? Entonces sí sabemos de lo que estamos hablando acá. Fíjense, el kernel de phi es un subespacio de el espacio U. Y más todavía, esta pertenencia al el kernel de phi induce una relación de equivalencia entre del espacio vectorial V. Fíjense, como este V es un espacio vectorial, el espacio, considerado solo con la suma, es un grupo conmutativo. Al principio hablamos de grupos,
Yo no sé si alguna vez, no recuerdo si lo mencioné, y no sé si la estructura que le da la suma al espacio vectorial, solo la suma, es la de un grupo conmutativo. Entonces, este el kernel de phi, con la suma, es un subgrupo del espacio vectorial con la suma. Además, voy a definir la siguiente relación de equivalencia. Dime, relación de equivalencia. Así que U y B son equivalentes si solamente si V menos U es un elemento del kernel de phi. Entonces, eso nos da las siguientes clases. La clase U más kernel de phi. Fíjense acá, para mostrar que es una relación de equivalencia. Llamar esto relación de equivalencia su K. Este, pero nos damos cuenta de que V es equivalente a sí mismo. Para V, V menos V es cero. Y el cero sabemos que está en el kernel de phi. Entonces, por acá tenemos la flexibilidad. Por otro lado, si suponemos la relación en dirección de U a B, tenemos entonces que U menos B, B menos U, como habíamos definido, pertenece al kernel de phi. Entonces, por acá, tenemos que para todo W en V, phi de V menos U, W es igual a phi W con V menos U, y que esto es cero. Si esto es cero, esto es menos phi de U menos V, W, del conjugado de menos 1, conjugado es una forma equilineal, pero si es una forma bilineal, es simplemente menos 1. Y le puso igual menos 1, entonces este es más pi de W, U menos B, y esto es igual a 0.
No, ya, disculpen. Un poco aturdido la motosierra. O la sierra que tienen ahí al lado. Entonces, si phi es bilineal, pasa esto. Si phi es lineal, tengo entonces que menos phi de u menos b por w igual al conjugado de menos 1 por phi de v menos v. Y este es 0. Entonces, en ambos casos tenemos que u menos v es un elemento del kernel de phi. Entonces, por acá tenemos la simetría. Finalmente, tenemos la transitividad. eh, de chequear. Pero fíjense, tenemos que U y B están relacionados vía esta relación sub K. Y V y W relacionados acá. No sé qué ocurre. V menos U pertenece al kernel de phi y W menos V pertenece al kernel de phi. Queremos ver que W menos U pertenece al kernel de phi. Lo que tenemos que hacer es verificar, supongamos que vamos a hacerlo en una dirección, en uno de los órdenes. Calculemos W menos U por UCW, UCU, UCV. Vamos a usar X. X es un elemento de V arbitrario. Entonces, esto es igual a pi de, yo quiero pensar que W menos U, W menos U y X es 0. Yo sé que W menos V es 0 y sé que V menos U es 0. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente escribir, como podemos hacer en cualquier grupo, ¿no? W menos U, pero sumando y restando W. Hoy tengo W menos U, sumando y restando V, más V menos U con X. Esto por acá es phi de W menos V menos
Em, y el CO a P menos W a M, entonces, V menos 1. Y cualquiera. Ayudan a aplicar la linealidad en la primera componente. Esto es 0 porque W menos V pertenece al kernel de phi. Esto es 0 porque V menos U pertenece al kernel de phi. Entonces su suma es 0. Esta relación es una equivalencia. Por tomar su clase de equivalencia, que son de la forma que decía más arriba. La clase de equivalencia de V es V más el kernel de phi. Es decir, este es un conjunto de esta forma. Conjunto de todas las sumas de la forma V más W, donde W pertenece al kernel de phi. Entonces, pero nosotros definir en el conjunto cociente dado por esta relación de equivalencia, V partido por el kernel de phi, podemos definir la siguiente operación. Definimos una suma. Vamos a decir que U más ker de phi, esta clase, más esta clase, V más ker de phi, es la clase de la suma. Si no tiene ningún sentido. La clase de la suma de U y B, de U y V. Entonces, esta suma, uno tendría que verificar, como está definida sobre un conjunto cociente, que verificar que está bien definida. Entonces, si yo tomo un U' equivalente a U y tomo un V' que es equivalente acá a V, vía la relación inducida por el kernel, entonces son exactamente la misma. Sí, son iguales. Es decir, aquí tengo que verificar que U más V es equivalente a U' más V'. Eso como y por otro lado, definimos un producto de escalares por vectores. Bueno, de escalares por clases de equivalencia. Si va a escalar, entonces vamos a definir alfa por la clase de V como la clase de alfa por U. Y esto también hay que demostrar que está bien definido porque yo puedo tomar cualquier otro, claro, que si estos dos vectores son equivalentes, entonces estas dos clases son la misma.
pues, bien. Y con estas dos opciones es un espacio vectorial sobre el mismo cuerpo de escalares. Que el espacio. Y eso, pues también hay que demostrar. En efecto, eso satisface las propiedades que tener una vectorial, pero eso realmente que sea demasiado complicado. Eh, Este web eh, eh, vía la circunstancia que vamos a mirar el isomorfismo entre V1 y V2, pero ya no me queda. Mientras tanto, pues vayan haciendo los ejercicios. Y pues como ya es la una, eso es todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta o algo. Profe, disculpe, ¿puede repetir por favor qué teníamos que hacer en el último ejercicio en el que acaba de escribir, por favor? Verificar que con estas operaciones que definimos dos pasos más arriba y que ustedes pueden verificar fácilmente también que son eh, también definidas. Este cociente pues es un espacio vectorial, es decir, solo hay que ver que cumple las propiedades que debe cumplir un espacio vectorial, es decir, es un grupo conmutativo aditivo que satisface la distribución del escalar respecto de la suma de escalares y también de escalares respecto de la suma de vectores. Es homogéneo en el sentido que si yo tengo dos escalares alfa, beta por un vector v, entonces eso es alfa por beta por v o es alfa por beta por o puntos multiplicados alfa y beta por v y que uno por cualquier vector es el mismo vector. Propiedades usuales de espacio vectorial. Eso, como decía, es decir, es cuantica sin mayor problema. Eh, Esto acá, continuar la demostración, próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces el miércoles terminamos esta demostración. Luego, que tengan una buena tarde.